¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios, no podemos seguir a Dios. Nos convertimos en unos religiosos. Dice la palabra que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo es el que le da vida a esta palabra, el que trae la revelación a nuestras vidas, esa palabra rema de Dios vigente hoy, una palabra que fue escrita hace más de 2000 años, porque el Antiguo Testamento fue antes de Cristo, pero es viva hoy. ¿Y quién le da vida a esta palabra? El Espíritu Santo. Y esta es una palabra que cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos cambiados a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Tú sabías eso? ¿Sabes que en ti hay una simiente de Dios, de la naturaleza santa de Dios? Y el Espíritu Santo vivifica, da vida a lo que está muerto, a lo que está perdido. Eso hace el Espíritu de Dios, darnos la vida de Dios. Por eso el Señor, cuando se encontró con la samaritana, le dijo: tú me das a beber de esa agua y voy a tener sed otra vez. Pero si tú tomaras del agua que yo te daré, de tu corazón, de tu interior, correrán ríos de agua viva y no tendrás sed jamás. Esa es la vida de Dios. Ríos de paz en medio de un mundo convulsionado. Ríos de gozo en medio de las pruebas, de la dificultad. Ríos de paciencia en medio de las luchas. Ríos de amor en medio de las cosas duras que vivimos todos. Esa es la vida de Dios. Una vida con propósito. ¿Cuántos quieren esa vida en medio de su hogar, hermanos? Que haya eso. Ese amor, esa paz, ese gozo, esa oportunidad, esa esperanza en medio de las crisis. Porque vienen, estamos en este mundo caído. Y Jesús lo dijo: tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y cuando hay fe en nuestro corazón, nuestra vida se levanta para creer que en medio de esa dificultad Cristo venció y hay victoria. Que las cosas pueden ser transformadas, cambiadas. Pero es el Espíritu el que nos permite verlo. Verlo como lo ve Dios. Ver la vida como la ve Dios. Amén. Y vamos a leer la palabra en esta mañana en el libro de Isaías, capítulo número 11. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del tronco de Isaí brotará un retoño. ¿Quién era Isaí? Muchas bocas calladas, hay que ir a la academia. El padre de David. Del tronco, o sea, de la familia, de la simiente de Isaí, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. En otra versión dice: él se deleitará en obedecer al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sabes? En los tiempos de David, Dios lo levantó como rey. Y hubo una palabra que le dijo: tu reino será eterno. En su mente humana, estoy segura que en algún momento pensaría: pero ¿cómo será este reinado eterno? Si todos aquí en la tierra nos quedamos, nos morimos. Mi hijo, el hijo de mi hijo, los descendientes, todos nos vamos a morir. Pero Dios dio una promesa, una palabra profética a Isaías, y le dijo: de esa familia de Isaí, de ese tronco, nacerá un retoño. ¿Quién era ese retoño? Jesús, el Mesías prometido, que ya no es una promesa, ya vino, ya fue una realidad. ¿Y qué decían de ese retoño que iba a venir?
que sobre él reposaría el Espíritu de Dios. Un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de temor a Dios. Y uno dice, pero Jesús necesitaba el Espíritu de Dios. Pues sí, mi amado hermano, Él es una Trinidad. ¿Aló? Él vino, enviado por el Padre, vino a hacer la voluntad de su Padre, pero ungido por el Espíritu Santo. Cuando Él vino a la tierra, vio a Juan el Bautista, que iba con todos sus discípulos preparándole el camino a Jesús. Qué grande fue Juan el Bautista. Él no estaba haciendo una secta ni él llevando su propio evangelio. Él cumplió su llamado, que era preparar el camino. Vendrá otro, que ese sí será grande. Y cuando Jesús ya se hizo visible, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Y sabes, muchos de esos discípulos iban a que Juan los bautizara. Y Jesús dijo: bautízame, Juan. ¿Cómo, Señor? ¿Yo cómo te voy a bautizar si yo soy pequeñito? Más bien hazlo tú, lávame todo. El Señor le dijo: es necesario que me bautice porque yo he venido a cumplir la ley. Él dio el ejemplo, fue el primero. Y cuando Él fue bautizado, bajó a las aguas, dice que el Espíritu Santo posó sobre Él en forma de paloma, y el Padre a gran voz, todos los que estaban ahí lo escucharon, dijo: he ahí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí está la Trinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese poder estaba sobre Él, esa unción estaba sobre Él. Cuando Él llegó un día al templo, le dieron el rollo, abrió las escrituras en Isaías, y la primera lectura fue esa: porque el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido a predicar el año agradable del Señor, el evangelio a los pobres, a los perdidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrirle los ojos a los ciegos, a dar libertad al que está cautivo. Pero decía: el Espíritu Santo está sobre mí. Y sabes, Jesús era hombre. Él también tuvo que tomar decisiones, y Él fue un hombre rendido a su Padre. Por eso es que en el libro de Gálatas nos dice que debemos imitarlo a Él, que siendo Dios dejó su trono y se vino a ser uno limitado como tú y yo, con emociones, con tentaciones, con debilidades. Fue hombre, pero sometido al Padre. Y sabes, dice la palabra que cuando Él iba por las aldeas a predicar, a sanar, a cumplir el ministerio, Él se le perdía a la gente, se le escapaba porque no lo dejaban ir. Y se metía en lugares escondidos donde nadie lo viera. Se iba para una barca, se iba para un monte, hacía cosas extraordinarias, pero era para estar en la presencia de su Padre. Y allí era nuevamente lleno. Todo el tiempo buscaba la llenura del Espíritu Santo. ¿Aló? Espíritu de sabiduría, repítelo conmigo. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de temor de Dios, de obediencia, espíritu de poder. Él dependía del Espíritu Santo y era Jesús. ¿Sabes? Sus últimas palabras antes de subir, dice la palabra que Él estaba con sus discípulos y les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, búsquenme, busquen la presencia del Padre, porque les enviaré el Espíritu Santo y recibirán poder y me serán testigos en Samaria, en Judea, dice, y hasta lo último de la tierra. Y subió. Y todas estas personas que habían creído en Él se quedaron en Jerusalén, en el aposento alto. Fueron días y noches que ayunaban, oraban, cantaban, adoraban. Ya no tenían al Señor y ellos estaban unidos adorándolo. Y de pronto esa promesa, así como se cumplió la de Jesús, se cumplió también la del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma de llama
y todos hablaban en otras lenguas. Esa era la manifestación. Pero ¿sabes qué fue lo más poderoso que hizo el Espíritu Santo? ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro con Jesús. ¿Cómo era Pedro? Era inmaduro. Quería saber más que Jesús. Acelerado. No, primero hablaba y luego pensaba. ¿Cierto? Pedro era impetuoso, irrespetuoso y un cobarde miedoso, porque a la hora de él decir yo soy de él, de Jesús, lo negó. ¿Recuerdan que lo negó y lloró amargamente? Pues ese mismo Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se paró al frente delante de 3,000 personas y empezó a explicar lo que estaba sucediendo, que la gente diría, esta gente está loca, borracha. Él dijo, aquí no hay ningún borracho. Aquí lo que pasó fue que ese Jesús que este pueblo mató, resucitó y está vivo. Todo lo que les enseñó era verdad. Y Él volverá otra vez. Y nos vino a dar una vida eterna. Y la gente le preguntaba, ¿y qué debemos hacer? Y Él les decía, arrepiéntanse y síganlo. Y bautícense y serán llenos del Espíritu Santo. Y dice que a la iglesia se añadía y dice, y el Espíritu Santo era para todos. Mi amado hermano, nosotros somos la iglesia vigente de Dios. No importa el siglo XXI, no importa el siglo XX, el siglo XVIII, el Espíritu Santo está en la tierra. Amén, la iglesia la comenzó Él. Y esta iglesia la guía el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Sabes? Somos sellados por el Espíritu Santo. Hay un sello que Dios nos colocó a todos, donde tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Si alguna vez en tu vida de pronto etapas donde porque las ocupaciones te han impedido buscar a Dios como lo buscabas antes, hermano, eso es peligroso. Nos enfriamos, aló. Y ese enfriamiento es muy peligroso. El enemigo anda buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar él? Ya los que no tienen a Dios, ya él no les están de su lado, en oscuridad. Pero él busca a los hijos de Dios que están débiles, que no buscan de Dios, a esos para devorarlo. Ponerle trampas, tentaciones para que caigan, para que pequen. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo muy dentro que dice, no, yo no soy, esto no es para mí. Este no es el lugar correcto para mí. Aunque te hayas enfriado, aunque hayas pecado, hay algo muy fuerte que te dice, busca a Dios, levántate, tú eres del Señor. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Sabes por qué? Porque estás sellado con el Espíritu Santo. Eso es una realidad. Somos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Sabes? La obra de Jesús es la obra de amor más grande que existe. Estábamos perdidos todos, condenados a morir. Pero el Señor nos ama su creación. A nosotros nos hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú sabías eso? Allá estábamos en algún lugar, nuestro espíritu, pero muerto. Y el Señor dijo, ves, hijo, a darles vida a toda mi creación. Y Cristo vino. Cristo vino a conquistar el corazón del hombre para que se volviera a Dios. Vino a hacer algo maravilloso y es para cambiarnos de estado, de ser criaturas. ¿Sabes qué es una criatura? Una criatura es creada. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios se necesita un proceso. ¿Aló? El Hijo de Dios es aquel que reconoce a Cristo como su Salvador y su Señor. Y su Señor, aló, y le dice, perdóname por haber vivido a mi manera. Eso se llama pecado. Quiero volverme a ti. Entonces Jesús dice, bienvenido a la casa del Padre. Hay perdón. Esa fue la obra que vino a hacer Jesús. Esa oportunidad de nacer de nuevo, de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién nos revela todo esto, mi amado hermano, este nuevo nacimiento? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levanten su mano.
Si tú has nacido de nuevo es para seguir para adelante, no para volver atrás. Esto te lo ha revelado el Espíritu de Dios. Él te ha mostrado que eres hijo de Dios, que has nacido de nuevo y que hay un plan en esta tierra. Sabes, así como Jesús dependió todos los días mientras estuvo aquí en la tierra del Espíritu Santo, nosotros también. O sea, ¿cuánto más nosotros? Él no era pecador, Él era sin pecado. Nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay un mundo que nos jala, que nos dice, eso de ser cristiano pasó de moda. Los cristianos de hace 20 años ahora, esos son unos religiosos. El cristianismo se ha renovado. ¿Usted cree que el cristianismo es moderno? Esta es la palabra de Dios vigente por los siglos de los siglos, la misma. ¡Aló! Es la misma. Pero para nosotros no caer en las trampas del maligno, donde nos quiere mostrar otra verdad, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo, para vivir conforme Dios ha diseñado, una vez y para siempre. Porque Dios no es de épocas, que en el siglo XV Dios lo hacía de esta manera, en el siglo XVIII lo hacía de esta manera. No, Señor. A nosotros nos compara con Noé. ¿Y cuántos años fue que vino Noé a la tierra? Muchos siglos. El hombre es el mismo. Tiene las mismas necesidades. La misma necesidad de Dios. Y todos nos morimos. Y todos necesitamos la vida eterna. Y Él es el único que nos la puede dar. Amén. ¿Cuántos necesitan y quieren ser llenos del Espíritu Santo? Todos los días, mi amado hermano. Levanten su mano. Pídeselo a Dios ahí donde tú estás. Pídele cuánto lo necesitas. Cuánto necesitas ese toque, esa transformación, esa vida abundante, esa vida nueva, esa vida del Espíritu. Cuando el Espíritu se levanta, la carne va menguando. Dile a Dios, lléname del Espíritu Santo. ¿Sabes? Si fuiste llenos alguna vez y te has opacado, este es el día en que tú le debes decir a Dios, Señor, devuélveme eso que he perdido. Díselo con hambre. Lléname de tu presencia, Dios. Quiero caminar contigo en esta tierra. ¿Sabes? Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que caminó con Dios. Se llama Enoc. La Biblia lo describe, caminó con Dios. Qué bello es caminar con Dios, hermanos, si se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Solos no. Solos yo no te los recomiendo. Solos es religión. Solos es amoldar las cosas a tu punto de vista. Solos es fuerza de voluntad. Y cuando te aburras, cuando el enemigo te muestre otra cosa, entonces dices, qué harto es ser cristiano, yo no quiero esta vida, me voy. No naciste de nuevo, mi amado hermano. El que ha nacido de nuevo se encuentra con Dios. Y el Espíritu Santo lo guía y lo llena. Pero tenemos que cuidar eso que nos ha dado Dios. No podemos permitir que el mundo se robe toda esta riqueza. De esa riqueza era la que hablaba Jesús. Muéstranos el reino. Y Él les decía, el reino es como una herencia, como una riqueza que hay que buscar. Y decía, pidan y se les da. Llamen y se les abrirá. Nos toca hacer algo, una acción de buscar, de llamar, de pedir, de ir a Dios. Y lo vamos a encontrar, hermano. El Espíritu Santo está vigente hoy, Él no se ha ido. Aquí está en la tierra y estará hasta que la iglesia sea arrebatada. Fue el Espíritu Santo el que te convenció a ti. Yo sé que cada uno tiene un testimonio. Es impresionante. Yo he escuchado testimonios de personas que decían, yo era un incrédulo, 100% materialista, agnóstico, no creía en nada. Pero el Señor empezó a trabajar conmigo de esta manera y aún situaciones difíciles Dios las permite en nuestras vidas para quebrantarnos. Mucha gente lo ha buscado en medio de una dificultad y lo han encontrado. Y lo hermoso es que Él se deja encontrar. O sea, el que busca a Dios sabe de qué le estoy hablando.
Es una experiencia maravillosa de todos los días. Tú oras a Dios, estás en el secreto. De ahí sales diferente. ¿Aló? Sales con fuerza, con fe, con una mente renovada. Sales nuevo. Sales con un pensamiento distinto. El de Dios que llega a tu vida. ¿Cómo nosotros despreciar esos momentos con Dios, hermano? Cambiarlos por tanta tecnología. Ojo con la tecnología, hermano. Usted no puede competir con Dios. Nosotros no podemos permitir que ese sea el Dios de nuestras vidas. Eso es pecado. Todo aquello que se ponga primero que Dios, eso es idolatría. Necesitamos aprender a manejar estos aparatos para trabajar, para una comunicación, pero no una dependencia. ¿Aló? Se mira ahora primero el celular antes que mirar a Dios, antes que mirar a la esposa, antes que mirar al hijo. Hombre, ¿qué es eso? No. Es una atracción fatal que tenemos que tomar decisiones, hermanos, porque envuelve la vida. ¿Aló? Miren, parejas que se están dividiendo por esos aparatos. Es que él no me mira, es que ella no me mira, todo el tiempo ahí metido, ya no hablamos casi, ya no disfrutamos todo ese aparato. Ahora ese se convirtió en el rival. ¿Aló? Parece una risa, hermano, pero es la realidad que todos estamos viviendo. Tú no puedes competir. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo hoy. Necesitamos ser llenos de espíritu de sabiduría para estos tiempos tan difíciles, entre comillas, tan modernos, tan feministas, donde hay libertad para todo. Necesitamos que el Espíritu nos guíe si hay temor de Dios en nuestro corazón. Esto se lo hablo a corazones temerosos del Señor. Miren lo que dice: espíritu de temor de Dios o espíritu que agrada obedecer a Dios. Hoy más que nunca. Vamos a mirar 3 aspectos importantísimos para ser llenos del Espíritu Santo. Primer punto, enfocarnos en Dios. ¿Sabe? Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas. Así como cuando vamos a realizar un proyecto, necesitamos tener un objetivo, un propósito, unas metas, unas actividades, hacer un diagnóstico para ver para dónde vamos. Sí, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Así también es nuestra vida con Dios, nuestra propia vida. Yo necesito ponerle un marco a mi vida, saber para dónde voy. Y ese fundamento tiene que ser Dios. Ese Dios que te dio la vida. ¿Aló? Ese Dios que te sostiene, que te cuida, que te ha dado promesas, que te bendice. Él debe ser el primer lugar. Y te recuerdo, Dios no es una religión, es una persona que te anhela, que quiere relacionarse contigo. Hay que buscar a Dios. Hay que sacar tiempo de calidad para Dios. No cuando estamos ya cansados, ya para dormirnos. No. Tiene que ser un tiempo del día, de pronto el primero. ¿Aló? Estar con nuestro Padre Celestial. Tomemos el ejemplo de Jesús. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Buscarlo con todo el corazón. Enfocarnos en Dios. ¿Sabes? Cuando nuestra vida está enfocada en Dios, entendemos claramente que hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Nada sucede por casualidad. Las cosas difíciles, ahí Dios nos está tratando. Dios nos enseña, Dios nos cambia. ¿Aló? Para los que aman a Dios, todo ayuda bien. En todo hay una enseñanza. Tal vez Dios quiere cambiarte de trabajo, quiere hacer cosas nuevas contigo. Y las crisis son oportunidades donde a veces tocamos fondos para cambiar. Cuando estamos enfocados en Dios, entendemos que hay un propósito, el plan de Dios. ¿Cuántos recuerdan a la reina Esther? Una joven judía, huérfana, pobre, de pronto con una vida sin oportunidades allí,
a lo mejor destinada para ser una del montón. Pero había una gran diferencia entre ella y muchas chicas. Ella y su tío, ellos buscaban a Dios. Estaban enfocados en Dios. Había fe, había amor, había obediencia, había mandamientos, principios. La vida de Dios estaba en ellos. Y ustedes todos conocen la historia. Esa jovencita, allí de ser una huérfana simple, fue escogida para ser llevada al palacio. ¿Quién permitió eso? ¿Quién lo permitió? Son las oportunidades cuando nosotros nos enfocamos en Dios. Las puertas se abren cuando nos enfocamos en Dios, porque Él va delante de nosotros abriéndolas. Amén. Él a sus hijos no los deja tirados. Él es un Dios que se compromete, que ha hecho pacto con nosotros hasta el final. Y esta joven llegó a ser esa reina, que Dios la llevó al palacio con un propósito definitivo, y era salvar a su nación, Israel, del desastre. Qué oportunidad tan maravillosa. Hermanos, hace 20 años, mi esposo y yo, comenzando nuestra vida matrimonial, con nuestros 2 chiquiticos, Rubén de 6 meses, Julio de 1 año y medio, estábamos en la mina. ¿Cuántos conocen la mina? ¿Han ido allá? Hace 20 años era mucho más de lo que es ahora. Más oportunidades había. Nos tocó una época dorada en la mina. Y nuestro prospecto de vida en la mina era excelente, de muchísimas oportunidades. Pero en nuestra intimidad, a mi esposo por un lado, a mí por el otro, Dios nos dijo Cartagena. Cartagena, donde no había absolutamente nada. ¿Cuántos están de esa época? Esta casa arrendada y está Yane desde los primeros días. Se miraba el proyecto que había en Manga, pero una casa arruinada, le habían metido una bomba, esto era un patio. 0 pesos, no había absolutamente nada, ni sillas. Alguien nos dijo de la mina, gente que nos quería: ¡qué locura! ¿Ustedes cómo van a dejar esto? Esto es bendición. Irse para allá donde no hay nada, eso es una locura. Y nosotros le dijimos: no, no es locura. Dios nos lleva de la mano. Ahora no hay nada, pero Dios va a levantar su gloria. Había fe en nuestros corazones para creer el mandato de Dios. Nos dijo: salgan de la mina, van a Cartagena. Mis amados, yo Cartagena ni lo conocía. Lo conocí cuando me casé, que vinimos aquí de la luna de miel. Yo no sabía que era Cartagena, pero Dios dijo Cartagena. Mis amados hermanos, los primeros años difíciles, cuando no hay nada, le toca a uno de todero. Soy la que atiendo todo. Hermanos, nos tocaba barrer, nos tocaba atender la gente, nos tocaba mensajería. Después de que todo el mundo se iba a las 10 de la noche, entonces a dormir los niñitos, después atender todo lo que había en un escritorio para que el otro día no nos cogiera. Así vivimos varios años. Pero ¿sabes qué? Los que nos conocieron de esa época, aquí están de testigos. Nuestro corazón era lleno de alegría, de amor, de gozo. No era una carga para nosotros, porque estábamos enfocados en Dios. Nosotros estábamos seguros: si Dios nos llamó, Dios nos respalda, Dios está con nosotros. Amén. Y no ha sido fácil, ha habido tiempos difíciles, pero ahí ha estado el Señor, porque uno está enfocado en Dios. Esto es clave, mi amado hermano. Cuando tú estás enfocado en Dios, aunque venga el enemigo como río, ¿sabes? Tiene que devolverse, porque Dios te lleva al otro lado. Dios te bendice, Dios te levanta cuando estás enfocado en Dios. Cuando buscas a Dios solo para que te dé cosas, eso no te lo recomiendo. Te desenfocas facilito. Si las cosas no se te dan, chao, chao, no quiero saber nada de Dios. Esto es mentira. Un Dios bombero. Dios, esta no es la manera que nos enseña la Biblia de buscar a un Dios bombero. Eso no existe. Hay que buscar al Señor, amén. No lo que nos da, eso es añadidura. Dice la palabra: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo.
Y si buscamos primeramente su reino, lo demás será, ¿qué cosa? Añadido, vendrá lo demás. Tú tienes a Dios en primer lugar, mira, Él te abre todos los caminos. Él te levanta, Él te bendice, pone las cosas en orden. Te va llevando de la mano, te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero tienes que buscarlo. Y buscarlo te lleva a una llenura, a recibir ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de discernimiento, de ciencia, ese espíritu de conocimiento, de temor de Dios. Si es solo letra pero no lo buscas, religión. Esto es dependiendo del Espíritu Santo. ¿Aló? Muy bien, el segundo punto es consecuencia de este primero, es obediencia. Ponernos de acuerdo con Dios. ¿Sabes? Es ponernos de acuerdo. Es decir, decirle a nuestro ser, ¿sabe, Luz Marina? Tu vida no es tuya, es de Dios. Te debes a Él. Hazlo a la manera de Él. Eso es obedecer, ponerse de acuerdo con Dios. ¿Aló? Ya no voy a vivir conforme a mí me parece, conforme el mundo me dice, conforme al criterio, conforme a lo que me enseñaron, conforme a la cultura. Aunque viva en lo más recóndito de la tierra, es como Dios lo dice. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, hermano? Antes de pensar en un ministerio, obedece a Dios. La voluntad de Dios es que estés con tu esposa, ¿no? Hombres que dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si es que esta me gusta más. Dios dijo, no, mi voluntad es tu esposa. ¿Aló? La voluntad de Dios para nosotras, sujetarnos a nuestros maridos, cuidar a nuestros hijos. ¿Aló? La mujer necesita hoy mucha sabiduría, hermano, porque si abandonamos la casa y no cumplimos con lo que Dios nos ha mandado, eso tiene un nombre. ¿Cuál es? Díganlo ustedes. Si no hacemos lo que Dios nos mandó, necesitamos la sabiduría de lo alto en medio de este siglo que nos demanda tanto. Aló, obedecer a Dios. A Dios le agrada una vida que le obedece. Eso le agrada al Señor. Y sabes, obedecer nos hace la vida más fácil. Cuando hay obediencia, las tinieblas no llegan. La obediencia limpia. La obediencia trae la santidad de Dios a tu casa, a tu vida. La obediencia permite que el Espíritu Santo te llene. Porque estás en unidad. Estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Aló? Un tercer punto. Las actitudes que agradan a Dios. Esto es muy importante. Dios le agrada que amemos a nuestro prójimo, que tengamos un corazón perdonador. Vamos con esos dos puntos primero. Hermanos, una cosa es lo que yo viva para Dios. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nos movemos en varios bandos. El bando de mi vida con Dios, pero también de mi vida con el prójimo. Y Dios le agrada que amemos al prójimo. ¿Aló? Que seamos generosos, que nos ayudemos unos a otros, que tengamos una actitud de amor, de reconciliación, de paz, que aprendamos a resolver los problemas. Eso le agrada al Señor. Y esto trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Esto nos permite ser llenos del Espíritu Santo. Estar en la paz. Dice, procuremos la paz con todos. Y aquellos que no te quieren, porque siempre hay gente que no nos quiere, que nuestra vida no les parece, ¿sabes? Debemos bendecirlos. ¿Aló? Debemos bendecirlos. Debemos guardar nuestro corazón para que el Espíritu Santo no se vaya. La amargura, el resentimiento, el rencor, eso es una de las cosas que contrita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos ser testigos de Dios. Esto es importante.
El Señor llamó discípulos. Un discípulo es un testigo. Si tú has conocido al Señor, puedes testificar de ese Dios. Eso es ser testigo. Aló. Ser testigos de Dios es pararnos de la banca, de la silla, y decir: Señor, aquí está mi vida, mi don, mi talento. Lo pongo al servicio de la iglesia. Voy a hacer un granito de arena, poner un granito de arena para extender el reino. Mira cuántas sillas vacías hay. Piensa por un minuto en todos tus amigos que no conocen de Dios y que seguro no irían a una iglesia, pero por causa tuya, de tu testimonio, de tu amistad, tú puedes llegar al corazón de esa persona y hablarles de ese Dios. Y estás callado, no lo haces. Tal vez no hay tiempo. Espero que no sea por pena, porque la Biblia dice que el que niega a Jesús, Jesús lo negará. Aló. Pena nada que ver. Si nos rechazan, que nos rechacen, pero seguimos a Cristo. A Él es el que tenemos que agradar. Ser testigos, eso trae la llenura del Espíritu Santo. Ser testigos de Dios, servirle a Dios. ¿Cuántos no han hecho la academia? Levanten su mano. No han dado ese paso. La academia te espera. Aquí te preparas para conocer las doctrinas, los principios de Dios. ¿Cómo puedes servir al Señor? Y vas a conocer la visión de la iglesia. Y hay un lugar para ti. Este es un año en que algo tiene que suceder. No puede ser igual al pasado y al antepasado y a 10 años atrás. No. Ese cambio lo provocas tú. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios de los decididos? Dice que los valientes arrebatan el reino. Los valientes. Y los valientes son los que dicen: yo lo hago. Aunque trabajo, aunque tengo responsabilidades, voy a sacar tiempo para Dios. Y Dios te va a respaldar. Y esto lo que va a hacer es que tú eres el más bendecido, porque Dios te va a llenar doble. Te llena para que des para ti, y cuando tú das, estás recibiendo también. Recibes doble. Ser llenos de Dios. ¿Cuántos quieren esa llenura, mi amado hermano? Es muy importante. Repasemos, enfocarnos en Dios. Digámoslo juntos, enfocarnos en Dios. Obediencia, actitud, buena actitud y servicio al Señor. Ahora te quiero mostrar algunos aspectos que permiten que el Espíritu Santo sea contristado. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios. ¿Aló? Perdón, Efesios 4, 29, 32. Dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios. No agravien es igual a no contriten. No lo aparten de ustedes. Con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónennos. ¿Sabes? El estilo de vida que tú decidas vivir es lo que va a permitir que el Espíritu Santo te llene o no. ¿Aló? Puedes orar 20 horas, ayunar 40 días, pero si tu corazón está lleno de falta de perdón, de amargura, de ira, de orgullo, de soberbia, y no te rindes al Señor, no va a pasar nada. Vas a seguir siendo una persona triste, amargada, sola, y el Espíritu no quiere eso contigo. ¿Aló? Te quiere libre. Te quiere sano, te quiere restaurado, te quiere con la visión de Él, llenarte de Él, de su sabiduría, de su conocimiento.
El primer punto que contrita al Espíritu Santo es cuando nos alejamos de su presencia. Poca vida espiritual. Hermanos, si no hay oración, si no hay altar, si no hay ese tiempo devocional en nuestra casa a solas, si no hay cántico de alabanza a Dios de nuestros labios, si no hay vida de fe, el Espíritu Santo se va. ¿Aló? Esto tiene que ver con nuestra vida, con nuestra decisión. Por eso el salmista David le decía al Señor: renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no dejes que tu espíritu se aleje de mí, sino lléname de tu presencia. El corazón es la clave. Este corazón tiene que estar rendido, tiene que estar limpio, tiene que estar sano. Miren, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Con el enojo, con la ira, la obra de la carne. Es contraria a la vida del Espíritu. Cuando la vida del Espíritu se levanta en nosotros, entonces vivimos es el fruto del Espíritu Santo. Se hace vivo en nosotros. Ya no es la ira, ya no es el enojo, ya no es ese espíritu controlador a toda hora, ya no es ese espíritu de temor, que en el fondo es eso: temor, miedo, inseguridad. Vuelven a las personas enojadas, amargadas, duras. Todo eso es obra de la carne. Dice: no caminen por ahí. Eso aleja al Espíritu Santo. Dice: sigan la vida del Espíritu para que venga el fruto en ustedes, que es la paz. Quiero que lo repitas conmigo: la paz, el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio, la misericordia. Esa es la vida del Espíritu, mi amado hermano. Ese es el fruto. Eso es lo que permite que el Espíritu siempre te esté llenando de Él, de la presencia de Dios. Oras y eso fluye. Sirves al Señor y eso fluye. Se ve ese respaldo del Señor en lo que tú haces. Eso se multiplica porque hay vida de Dios en ti, porque has buscado, has obedecido al Señor. Entonces la llenura de Dios, esa unción está en tu vida. Levanta tus manos conmigo y por fe declara: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a predicar el año agradable del Señor, a ir a los cautivos y mostrarles la verdad, a ir al herido y sanar su corazón, a ir al perdido y traerlo a Cristo. Para eso nos ha escogido el Señor, hermanos, para que hagamos esto. Esa es la razón de estar aquí en la tierra. Todo lo que en la tierra donde nuestro corazón ha estado, todo se queda aquí. Lo único que permanece es lo que hicimos para Dios. Eso es la verdad. Y tenemos que apuntar a eso, hermanos. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. ¿Sabes qué otra cosa contrita al Espíritu Santo? Es que si no hay búsqueda, hay carne, una vida carnal. Un espíritu rebelde. Hermano, esto es contrario. El espíritu se aleja. La persona que tiene un espíritu rebelde nunca se pone de acuerdo con Dios. Decide vivir su vida a su manera, a su enfoque. A mí nadie me va a mandar, ni siquiera Dios. No cumple esto. Esa es una persona rebelde. ¿Y tú sabes quién es el padre de la rebeldía? Satanás. Y cuando hay ese espíritu rebelde, lo que nos rodea es oscuridad. Vienen las tentaciones del diablo. Y en la vida no hay fuerza. Y es fácil caer en las tentaciones. Y viene el pecado. Y esto no le agrada al Señor. Y el espíritu se va. Ese espíritu rebelde todo lo critica. Nunca está de acuerdo con la autoridad.
siempre viendo a ver el puntico negro y la murmuración, dele. Todo esto es oscuridad, hermano. Todo esto es del diablo. Y creo que de esto hay que arrepentirnos. Amén. Si queremos ser nosotros llenos de Dios. Y el último punto, abandonar el servicio al Señor. Qué importante es ser discípulos de Dios. Qué importante es servirle. Y por situaciones de la vida empezamos a dejar en poco el servicio. Antes me esmeraba, ya no tengo tiempo. No está en mi agenda. No puedo. O porque me hirieron un día y yo no voy a permitir que me vuelvan a herir. Mi amado, el servicio está por encima de todo. Por eso es que tenemos que desarrollar un corazón perdonador. Porque la falta de perdón nos detiene. No nos deja avanzar. Nos dicen no, porque me la vuelven a hacer. Y ahí queda esa fijación. Y la falta de perdón trae rencor, odio, amargura, ira, la obra de la carne. Entonces, hermanos, el abandonar el servicio al Señor también hace que el espíritu se vaya alejando. Nosotros no nos podemos dar ese lujo hoy en día, conociendo esta palabra de Dios, que nos invita a seguir a Cristo hasta el final. ¿Aló? Que nos invita a buscarlo con todo nuestro corazón, porque hay una vida más allá. Eso es una realidad, hermanos. Y cada año que pasa nos vamos acercando. Tal vez sea porque nos lleva o porque Él viene pronto. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes? Este es un momento de oportunidad. Hoy es un día de amor de Dios. Aquí está abierto la plataforma para que vengas y le digas al Espíritu Santo, si quieres arrodillarte, hazlo. Le digas: Espíritu Santo, renuévame, transfórmame, lléname. Tal vez muchas de estas cosas que aquí mencionamos han llegado a tu vida. Te has alejado de Dios. Ya no oras como antes, ya no lo buscas como antes. Te has enfriado. Ya tienes en poco el servicio del Señor. Y sabes, el enemigo te ha dado tanto dardo en la mente. Y has cedido a pecado, tentaciones. Pero el Señor está aquí para liberar. Esa unción de Dios pudre el yugo. Amén. Y este sea un momento, comenzando el año, donde tú tomes una decisión y le digas al Señor: Dios, quiero que me llenes. Este año te quiero buscar. Quiero este año ordenar mi agenda y sacar tiempo para ti. Si antes veías mucha televisión, voy a sacar ese tiempo, Dios. Voy a ver menos y te voy a buscar, porque este año te voy a encontrar. ¿Sabes? Dios te quiere avivar. Dile a Dios en esta mañana: avívame, Dios. Avívame, Señor. Es una mañana para arrepentirse de todo aquello que ha contristado al Espíritu Santo. El Espíritu ha estado tocando a la puerta, pero depende de ti que se la abras. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ese corazón Dios lo recibe, y Dios lo sana, y Dios lo libera, y Dios lo renueva, y Dios lo sana, y Dios lo llena. Levanta tus manos y habla con Dios por un minuto. Sabes, yo no he dicho mis palabras, he dicho la palabra de Dios. Y es esa la única que da vida y la única que convence. Habla con Dios allí, derrama tu corazón. ¿Qué quieres? ¿Seguir así o quieres cambiar? ¿Quieres ser un vaso de honra para Dios? Una persona efectiva que Dios quiere usar, quiere ungir, pero necesita de tu decisión. Decisión de buscarle, de darle el primer lugar. Decisión de obedecer. Decisión de corregir tus actitudes.
de servirle, de ya no mirar más el pasado, soltar. Dios quiere que tú sueltes. Es ahí donde Él te va a dar la libertad, cuando tú sueltas, perdonando. Perdona. La amargura no trae nada, solo trae enfermedades, solo te divide de la gente, te vuelve amargada, amargado. El perdón limpia, libera, sana, restaura. El Espíritu da vida y Él está aquí en esta mañana para vivificarte. Y si sirves a Dios, como tu ministerio será poderoso, porque serás lleno de ese poder de Dios, buscándolo a Él primeramente. Gracias, Dios. Dale gracias, porque es día de oportunidad, día de libertad, día de bendición. Que el Señor te bendiga.